Amigos de Equinoccio Digital, bienvenidos a este nuevo Confesiones Equinoccio desde nuestra casa, desde el Ibis Hotel, que le recordamos está ubicado aquí en la Diego de Almagro. Pueden venir a degustar sus desayunos buffet, sus almuerzos ejecutivos, hospedarse también un fin de semana, ¿por qué no? Así que esta es nuestra casa en Confesiones de Equinoccio. Hoy con una gran invitada, puedo decir una amiga personal, con Natasha Rojas, cuyo perfil vamos a conocer este momento. Natasha Rojas es quiteña, doctora en Administración Pública. Tiene una maestría en Educación Superior y Equidad de Género, militante en organizaciones sociales durante 34 años. Bienvenidos a Confesiones Equinoccio. Muy bien, Nati, le podemos decir Nati, ¿no es cierto? Aquí en La Confianza. Nati Natasha. Nati, bienvenida a este Confesiones de Equinoccio. Es un gusto compartir con usted este momento. Bueno, Héctor, a los amigos, a las amigas de Equinoccio Digital, un saludo a las personas que nos están mirando. Un gusto realmente compartir este espacio con usted, con su equipo, con la finalidad que la ciudadanía conozca más, digamos, de fondo quiénes somos, qué queremos, de dónde venimos, a dónde vamos. Me parece un programa súper chévere que tenga esta lógica. Gracias Nati, bienvenida. Y empecemos un poco a ver cómo está la situación ahora, cómo va el tema. Usted es precandidata o ya candidata a la alcaldía de Quito. ¿Cómo ha ido el tema de la campaña, los recorridos? ¿Cómo ve a la ciudad? ¿Cómo marcha todo eso? Bueno, ya soy candidata a la alcaldía de Quito. Nosotros nos inscribimos, falta la resolución de la Junta Provincial Electoral, que entendemos en los próximos días nos llegará. No existen impugnaciones, por un lado. Por otro lado, muy interesantes los recorridos que hemos desarrollado en barrios populares, en mercados, con sectores de académicos, en definitiva, varios sitios en la ciudad de Quito, varios sectores con los que venimos trabajando. Y por otro lado, tú encuentras, y me ratifico, usted, Héctor, conoce que mi accionar no es de ahora. La defensa de Quito la vengo desarrollando desde hace muchos años, el trabajo permanente junto a las organizaciones barriales, de mujeres, de ambientalistas, de derechos humanos. Entonces es un tema que lo he desarrollado toda mi vida, que lo he trabajado toda mi vida. Y como siempre digo, a mí no me tienen que contar dónde quedan los barrios. Yo conozco los barrios, conozco las comunas, conozco los mercados, los diversos sectores de nuestra ciudad. Sabemos, eso nos ha permitido con profundidad conocer cuál es la problemática. Me he formado para ser alcaldesa de Quito. Soy en el ámbito profesional administradora pública. Y como siempre digo, una cosa es jugar vóley, contar chistes en un medio, dirigir una empresa privada. Otra cosa es el sector público, es una complejidad que uno debe saber cómo manejarla, cómo administrarla, conocer los temas de carácter legal, los procesos y llegar a acuerdos evidentemente con los trabajadores, las trabajadoras que trabajan en esa institución. Y por otro lado, el tema, creo, del liderazgo que tanto le hace falta a nuestra ciudad. Requerimos liderazgo para poder enfrentar los problemas que tiene Quito. Ahora retrocedamos un poco en el tiempo, Nati. Usted dice que se siente preparada, mucha gente lo piensa así igual, para liderar esta ciudad. ¿De dónde nace este gusto por la política, del activismo social, de la defensa de derechos? ¿De dónde sale todo esto, Nati? Bueno, mi papi era militante de izquierda. En ese momento del Movimiento Popular Democrático. Recuerdo que a los 7 años mi papá me pidió y le entregué un ramo de flores en una concentración grandísima a Jaime Hurtado González. Y me impresionó su tamaño, la potencia de su voz, lo que decía respecto a que requería el Ecuador y la forma luego de entregarle, cómo se refirió a nosotros en ese momento, los niños y las niñas de nuestro país. Ese fue el primer elemento, digamos, que dije, yo quiero ser como el Señor. Me acuerdo que dije así, yo quiero ser como el Señor. Y posteriormente fui desarrollándome, inicié mi accionar social, mi compromiso social
Cuando en el colegio fui vicepresidenta, presidenta del Consejo Estudiantil del colegio, ¿En qué colegio? Consejo Provincial de Pichincha, en el sur de Quito, en el sector de Solanda. Yo voto ahí. ¿En serio? Sí. ¡Qué chévere! Es un colegio grandísimo, claro, una institución gigantesco. Inmensa que tengo muy gratos recuerdos. Luego fui presidenta de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador. Posteriormente ingresé a la Universidad Central del Ecuador y fui presidenta de la Asociación Femenina Universitaria. Me acuerdo que ahí empezó, digamos, esta inquietud respecto de las luchas de las mujeres, porque recibíamos denuncias de acoso, denuncias de abuso, un sinnúmero de elementos. Luego fui la primera mujer presidenta de la FEWE de la Universidad Central. Digamos que esto marcó mucho mi vida, porque en general los presidentes de la FEWE habían sido hombres. Insertarte, participar en un proceso electoral por donde una lista era un candidato, un hombre, y yo era una candidata mujer a la presidencia de la FEWE, logramos desarrollar un trabajo interesante, tuvimos una votación altísima, logramos una incidencia y por supuesto tú escuchabas en las aulas, en los cursos, ve una mujer es candidata a presidenta de la FEWE. Ganamos la FEWE, que fue un reto importante, pero luego venía la segunda parte. ¿Cómo demuestras la capacidad que tenemos las mujeres para dirigir un gremio tan importante como en ese momento la FEWE, que además se estaba discutiendo en ese entonces la privatización de las universidades públicas a través del pago de pensiones? Y entonces vencimos, ganamos, tuvimos un triunfo importantísimo en ese momento con la Asamblea Constituyente dirigida por la Democracia Popular, que quería privatizar las universidades y que de paso son quienes hoy están en el gobierno de Lazo. Pero triunfamos, no permitimos la privatización de las universidades públicas en el Ecuador con grandes movilizaciones. Pero también venía el otro lado, cómo gestionas y cómo desarrollas acciones en tu condición de presidenta de la FEWE en beneficio interno de los estudiantes. Entonces, conjuntamente con Iván Morillo, que era el director de Bienestar Estudiantil, logramos constituirle al Hospital del Día de la Central como tal, el comedor universitario, un incentivo a los mejores estudiantes de la central de cada año lectivo, y también Patricia Urresta, una destacada dirigente estudiantil con un grupo de mujeres en la universidad, trabajamos por una guardería universitaria desde los estudiantes, no desde la institucionalidad, porque teníamos muchas compañeras que se retiraban de la universidad porque no tenían dónde dejar a sus niños. Salgo de la universidad, Héctor, y ya le hago más corto, y por pedido, empiezo en la dirigencia de mi barrio, en la Quito Sur, en el sur de Quito, también en mi barrio, en la Quito Sur, temas de inseguridad, temas de drogas, tema de alcoholismo, de falta de recuperación de los espacios. Me inserto en la dirigencia de mi barrio de la Quito Sur con varias vecinas, recuerdo doña Lupita, la María Esther, algunos otros vecinos. En ese entonces empezamos a hacer esto y luego soy presidenta de la Federación de Barrios de Quito, que es otro momento importantísimo en mi vida, porque me permite conocer de cerca la realidad de los barrios, trabajar con los barrios, buscar apoyar a los barrios. Conseguimos muchas obras para los barrios, por un lado, y por otro lado también desarrollamos proyectos de emprendimiento, de generación de empleo, iniciativas bien interesantes con los barrios de Quito. Es un momento en el que, al ser presidenta de la Federación de Barrios de Quito, me permite conocer a profundidad, como diríamos, barrio adentro, las realidades. Y las realidades diversas, porque por un lado tú en el barrio encuentras problemas de infraestructura que no son atendidos, o que les faltaba seguridad, o que les faltaba iluminación, la cancha deportiva, la casa barrial, y nos organizábamos para lograr resultados positivos, y lo alcanzamos en la Ferroviaria Oriente Quiteño, las Argelias, el Camal Metropolitano, la Mena 2, el Comité del Pueblo, Carapungo, distintos barrios de Quito. Y por un lado, pero por otro lado también los temas sociales, violencia contra las mujeres,
alcoholismo, elementos de drogadicción, entre otros aspectos que te permite vincularte más al tema social, al tema de la vida y cómo puedes ayudarles a las personas. Entonces empezamos a trabajar muy fuerte con en ese momento extensión universitaria, hoy vinculación con la comunidad, con la Universidad Central, con grupos, con sectores que llegábamos a distintos lados. Y bueno, ya luego de manera directa asumir el tema en la dirigencia política, en el caso del Movimiento Popular Democrático, y que hoy nos llamamos, somos la misma organización, pero nos llamamos Unidad Popular. Siempre he sido una mujer de izquierda. Soy la única candidata de izquierda. Y con un gran recorrido, como hemos visto. Con un recorrido, con una militancia, con un conocimiento gracias a los compañeros, a las compañeras, porque también el trabajo barrial te permite establecer otra relación, los mercados. Y tú conoces, a veces cuando hablamos de los mercados, hablamos, digamos, sin conocer el fondo, ¿no? Pero las personas que trabajan en el mercado son las que se levantan a las 4 de la mañana para ir a comprar los productos, ir llevando, vender todo el día, pasas en el sol, pasas en la lluvia, pasas en el frío. Y de verdad, es el otro Quito que a veces muchos no lo conocen. Siempre diré, Héctor, y cierro con esta parte, uno es el Quito de la González Suárez, de los barrios residenciales de Cumbayá, de la Quito Tenis. Otro es el Quito profundo, de los hombres y de las mujeres que estuvimos en el paro nacional, de aquellos que estamos entre esos sectores de las inequidades grandísimas, porque diría que el paro nacional no fue empujado solo por el movimiento indígena, estuvieron los pobres, los pueblos de Quito, los moradores de los barrios populares, los jóvenes que no tienen acceso a la universidad, las mujeres que somos víctimas de violencia, que luchamos por el aborto, por violación, los distintos sectores, aquellos sectores en condiciones de desempleo. Entonces, digamos que todo esto te permite profundizar y por eso digo, cuando me dicen que en Quito no ha habido planificación, les digo que es mentira. Sí ha existido planificación. Ha existido planificación, por ejemplo, en el uso y gestión del suelo, para el capital especulativo en el suelo, para Uribe Xarco, porque para ellos la legalización o los permisos de construcción se demoran 3, 4, 5 meses. Para los barrios populares, 10, 20 o 30 años. Para construir toda una infraestructura alrededor del gran capital comercial. Solo pensemos en los centros comerciales y alrededor toda la infraestructura, que no está mal, pero deben aportar más. Pero la misma infraestructura no la tienes en los barrios populares, en los sectores populares de la ciudad de Quito. Entonces, desde mi perspectiva, ha existido una planificación para beneficiar a los grupos de élite, a los grupos de poder, pero han sido dejados de lado los sectores populares, los ciudadanos, las ciudadanas como usted, como quien le habla. Entonces, tenemos barrios de primera y tenemos barrios de segunda. Claro. Y esa realidad es la que me motiva para participar, porque necesitamos una ciudad incluyente, solidaria, diversa, una ciudad que invierta en los sectores que no han sido atendidos, que recuperemos a Quito del mal momento que atraviesa. Tú sales de tu calle, te encuentras con huecos, con baches. Caminas un poco con basura. Caminas un poco más, miras cómo está creciendo la delincuencia. Es un deterioro físico y social de nuestra ciudad y necesitamos aunar esfuerzos con conocimientos profundos para recuperar Quito. Muy bien, Nati. Déjeme agradecer nuevamente al Hotel Ibis que nos recibe en este día para este Confesiones Equinoccio junto a Natasha Rojas. Le recordamos que el Hotel Ibis está ubicado en la Diego de Almagro. Pueden venir, degustar los desayunos buffet, los almuerzos ejecutivos, hospedarse. También hay salones para eventos, capacitaciones y demás. Así que pueden acercarse al Hotel Ibis. Estaba usted hablando acerca del tema de Quito, estaba hablando acerca del tema de su experiencia con los barrios. Y quizás es algo que se ha perdido en la ciudad, ¿no? O sea, yo recuerdo también, hay muchos factores, desde el tema de la inseguridad y demás, pero yo recuerdo en la infancia, cuando yo crecí en San Carlos, ahí es donde viven mis padres,
Y claro, el conjunto era abierto, venían amigos, amigas desde afuera, jugábamos todos, uno en vacaciones salía a las 9 de la mañana, regresaba solo a almorzar y volvía a salir. Ahora se ha hecho todo más cerrado, ¿no? Son urbanizaciones más cerradas. ¿Cómo fue también su infancia? ¿Qué recuerda usted de su infancia? Entiendo, en la Quito Sur nos decía, ¿qué recuerda de ahí? ¿Cómo fueron esos años? Bueno, viví en distintos lugares con mis padres, obviamente. Digamos que mi niñez la viví en el sector de la Florida, porque allí vivían mi mami, mi papi, mis tíos. Medios vecinos. Y digamos que interesante, mis tíos eran muy vinculados al fútbol, recuerdo, y como era la sobrina que vivía con ellos, siempre me llevaban al fútbol. Mis tíos eran del Quito y yo me hice del Nacional. ¿Ah, sí? Yo me hice del Nacional. Caramba, los dos ahorita, mal momento. Hincha del Nacional. Y recuerdo que mis tíos peleaban conmigo, me decían, ¿por qué eres del Nacional? Y yo soy del Nacional, y les hacía... Pero no tuvo ninguna influencia, solo usted decidió ser del Nacional. Creo que porque me llevaban mucho a los partidos y siempre le ganaba en ese momento el Nacional. Entonces digo, era niña, pues claro. Me hice el Nacional. Pero no vio la liga nunca por ahí. Iba mucho, no le vi. No sé si hincha de la liga. Iba mucho a la cancha con ellos. Eran dirigentes, presidente de la Liga Barrial de Chaupicruz. Ellos eran del equipo Mariscal Sucre. Me acuerdo siempre nos traumaban a todos los sobrinos. Este es mi equipo rojo y blanco, que no habrá más Mariscal Sucre, y ya no me acuerdo más. Entonces, siempre, digamos que mi niñez estuvo alrededor de este tema deportivo, alrededor del fútbol. Luego, mi papi fue a trabajar un periodo en Santo Domingo de los Áchilas. Digamos que allí viví unos 7 u 8 años. Regresamos y siempre a partir de allí vivimos toda la vida en la Quito Sur. Y entonces digo, mis recuerdos de la Quito Sur es mis recuerdos de la juventud, de la adolescencia, de la juventud. Allí en cambio, empecé muy peladita a vincularme a los sectores sociales. Yo empecé a vincularme a los sectores sociales a los 13 años. Claro. A los 13 años, en el consejo estudiantil de mi colegio, apoyándoles en lo que me decían, todavía peladita, apoyándoles en lo que me decían, etcétera. Pero también en mi barrio teníamos un grupo grandísimo que jugábamos básquet, salíamos a jugar básquet, salíamos al parque, solíamos reunirnos, antes era la vida así, claro. O sea, en la esquina del barrio, reunirnos en la esquina del barrio, me acuerdo, íbamos a la casa de Alexandra, íbamos a la casa de Priscila, venían a mi casa y siempre estábamos así. Y recuerdo, no sé si a usted también le pasa, a ver, lo máximo que me decía mi mami o mi papi, vendrás rápido, hijita, vendrás rápido, hijita. Ahora, cuando sale mi hijo, vendrás rápido, por favor, no te harás tarde, a lo que regreses me avisas para retirarte, manda la ubicación, verás que no todas las personas van a querer lo bueno para ti. Tenaz como ha cambiado. Claro, totalmente. Y lo otro, tú antes, bueno, tengo 47 años. Tú antes. Jovencita. Linda edad. Claro, por favor. Me hace acuerdo de la canción de la Cani García. Cante. No, tengo voz de tarro, después. Pero dice, estás en tu mejor etapa, ay, quiérete, cuídate. Muy bien, claro. En todo caso, digamos que tenías otra característica, los barrios eran abiertos, claro. No tenías las rejas en la puerta, la reja en la ventana, la reja sobre la pared, no estaban apropiadas las calles, tú podías entrar a cualquier sector. Estuve recién caminando por aquí, por este sector del Quicentro Shopping, y alrededor tú miras que cuando hay, se cierran las calles, hay una puertita y hay un guardia, se ha cerrado la calle. Es decir, ya no tienes el acceso libre a esa calle. ¿Por qué? Por la inseguridad. Ve a Solanda, ve a Carapungo, al Comité del Pueblo, a cualquier sector, a la Florida, a cualquier sector, a la Quito Tenis, etcétera. O suben las paredes o le forran de sobrepuertas, de cubreventanas, etcétera, producto de la inseguridad. Yeah. Y entonces mira cómo ha cambiado, y obviamente ya no encuentras lo que encontrabas antes en el parque, en la cancha, en el estadio,
por los temas también de inseguridad. Digamos que eso es lo que ha cambiado. Y como decías tú, Héctor, mi niñez es esa, mi niñez con mi mamá, con mi papá, extraordinarios. Mi madre falleció con un cáncer al sistema linfático en el Hospital Carlos Andrade Marín. Por eso es que me duele, me indigna, porque además nací en ese hospital. Cuando miras toda la deuda que tiene el gobierno con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y cómo está en riesgo la vida de quienes somos afiliados, porque no tienes médicos, no tienes medicinas, no tienes turnos para cirugías, es tenaz. Digamos, pero entonces lo bonito, fue muy bonita la niñez. Tengo una hermana, compartíamos muchísimo y sí, con mucho cariño, con mucho cariño. Cuando tú vives en un barrio popular, tienes ese espíritu de vecindad. Claro. Entonces ibas a la tienda, Martita, deme unos caramelos, vecino, o la señorita Gloria, me acuerdo de la esquina, señorita Gloria. Y una característica que tenía es que mi papi me enseñó desde muy chiquita que había que saludar, Entonces yo salía y saludaba con todos los vecinos de la calle y demás abajo porque me sabía los nombres. Claro. Y entonces, no, lindísimo, amigas muy lindas, vecinos muy lindos, que hasta ahora los visito, que hasta ahora los frecuento. ¿Tiene contacto, por ejemplo, con estas amigas, amigos del colegio? Porque se dice normalmente que los amigos que uno hace o las amigas que uno hace en el colegio son los que duran toda la vida. Y tenemos un grupo de WhatsApp que compartimos cuando se cumple años, etcétera. Entonces, digo, no me acuerdo, no puedo repetir todos los nombres, pero la Verito, la Ceci, la Patti, la Nina y varias compañeras, amigas más, sí, estamos en contacto, siempre estamos en contacto con ellas, sabemos lo que les pasa, momentos difíciles que han tenido que atravesar algunas, fallecimiento de nuestras madres, de nuestros padres, de nuestros familiares, pero sí. ¿Y eran solo mujeres contacto. En el colegio? En el colegio Consejo Provincial éramos solo mujeres y tengo contacto con ellas, tengo contacto con mis vecinas y vecinos del barrio, pero también con mis compañeros de la universidad. Y por supuesto con mis compañeros de las distintas organizaciones que hemos trabajado, y eso es muy lindo, es lindísimo, porque tú caminas por la calle, te encuentras con uno, te encuentras con otro, y bueno, de distintas formas. Hola Nati, hola Natasha. Mi segundo nombre es Sashenka, te cuento. Y en el colegio me decían Sashenka. Entonces, cuando me dicen Sashenka, digo, me conocieron antes de los 18 años. Cuando me dicen Natasha, me conocieron luego de los 18 años. Esas son las etapas. Exacto, o sea, etapas marcadas. Claro. Ahora, Nati, también nos contaba en su recorrido en el tema del activismo social y político, ya su participación en la universidad, su participación política y demás. En esos años había mucha represión, ¿no? Sí. Había también de cierto sector había mucha crítica. En algún momento les llegaron a decir los tirapiedras y demás. ¿Cómo marcó eso también en su vida, esa lucha social, ¿no? Que a veces también generan estas etiquetas que se construyen en la sociedad, ¿no? El tema, había gente que decía de los tirapiedras, nos reíamos fuera de micrófono también de los chinos. ¿Cómo marcó eso? ¿Les generaba más, como más ánimo de seguir adelante? ¿O hubo algún momento en el que usted dijo, no, tengo que parar? Jamás. Me gusta lo que hago, me gusta servir, me encanta ayudar a resolver los problemas de la gente. Digamos, es un elemento que me ha caracterizado toda mi vida. Obviamente, desde que tengo uso de razón, empecé a hacer cosas, etc. Siempre he estado vinculada y nunca me ha cansado. Yo no tengo problema en salir a las 5 de la mañana y regresar a las 10, 11 de la noche, trabajando, haciendo distintas actividades. Incluso cuando mi hijo era pequeñito, digamos que hasta los 14 años, luego ya el colegio, la universidad, siempre me acompañaba o iba conmigo a las distintas actividades. No,
nunca ha pasado por mi mente dejar las cosas, más bien siempre hacer nuevas cosas, hacer más cosas. Vas creciendo, vas madurando, vas perfeccionando, vas entendiendo de mejor manera las cosas y ayudas en mejores condiciones también a la gente. Y también lo he vinculado con la formación profesional. Yo voy a ser alcaldesa de Quito, porque me he preparado también profesionalmente. En la Universidad Central estudié en la Facultad de Ciencias Administrativas, en la Escuela de Administración Pública. Fueron mis maestros Fernando López Parra, ex rector del IAEN hasta hace pocos meses, Wilson Navarro, tributarista experto en los temas, Segundo Rodríguez, experto en los temas de administración pública, Aníbal Villacín en los temas de recursos humanos. Es decir, súper interesante esta parte de la formación. Luego también seguí una maestría en educación superior y equidad de género. He sido docente universitaria y también terminé hace pocos meses una maestría en gestión pública, porque parto de otro criterio. El político tiene que formarse todos los días, porque entre más te formas, adquieres más conocimientos y puedes servir a la gente en mejores condiciones, a la ciudadanía en mejores condiciones. Entonces, digamos, he vinculado la lucha, el trabajo en territorio, pero también la formación profesional. Soy una mujer que estuve en el paro nacional los 18 días, junto a los moradores de los barrios populares, junto al movimiento indígena, desarrollando con la Federación de Barrios de Quito, los trabajadores autónomos, los maestros, los estudiantes, actividades de logística, consiguiendo arroz, consiguiendo vituallas, preparando los alimentos. Nos pusimos una cocina comunitaria al lado del Coliseo de la Universidad Central, preparando alimentos, sirviendo los alimentos, ayudando en las tareas de limpieza, también visitando obviamente a los barrios, visitando a los distintos sectores, porque esa es Natasha Rojas, es su esencia. Soy una luchadora social, mi esencia, soy una luchadora social, y siempre con la misma ideología, con los mismos principios. Cuando yo escucho que existen... Que tanto ahora se ha perdido, ¿no? Se ha perdido mucho, porque tú a puertas del proceso electoral empiezas a ver que eran de un partido y en las elecciones se cambiaron de partido, que son de derecha pero participan por partidos de izquierda, que contratan partidos de alquiler. Por eso digo, soy la única militante de izquierda candidata a la alcaldía de Quito. Y la primera mentira que le dicen a la ciudadanía es: yo no soy político, cuando todos los seres humanos somos políticos. Y la segunda mentira que le dicen, que no importan las ideologías, importan, porque depende cuál es la concepción que tienes para implementar un modelo de gestión. Para mí, el modelo de gestión que ha colapsado, que está en crisis, que ha beneficiado a las grandes élites, ha colapsado, no va más. Ha beneficiado a GEINCO, ha beneficiado a Odebrecht, Acciona. Ese modelo no va más. Necesitamos un modelo de gestión, de servicio a la colectividad, descentralizado, transparente, incluyente, diverso, con perspectiva de género. Es el modelo de gestión que planteo para nuestra ciudad, de un municipio ágil, que no sea tortuoso, que hagas trámites, de un municipio moderno, digitalizado, pero también de cercanía, porque hay que tomar en cuenta la brecha digital. Mucho hablamos a veces la ciudad inteligente. Sí, la ciudad es inteligente, sus gobernantes no han sido tan inteligentes, pero la ciudad es inteligente, sus ciudadanos, sus ciudadanas. Entonces, tú necesitas digitalizar, apostarles a las nuevas TICs, pero también, por otro lado, proyectos de cercanía, un municipio móvil de cercanía a la gente, que vaya al barrio, que vaya a la comunidad, que ayude en la gestión, porque hay una brecha digital. No estamos hablando de los países europeos, que la brecha digital es sumamente menor. Estamos hablando, y que se evidenció en la pandemia, cómo los niños, las niñas y los jóvenes en Quito no podían ingresar a clases porque no tenían internet. Entonces, debes entender esta realidad. Vamos a seguir trabajando por toda la ciudad, pero la prioridad, los sectores que han sido desatendidos. La prioridad, las personas sin empleo.
vamos a generar fuentes de empleo. Nuestra propuesta tiene 4 ejes fundamentales. Primero, antes de entrar a ese tema, Nati, si me deja saludarle al Hotel Ibis, que es nuestra casa de Confesiones Equinoccio. Está ubicado aquí en la avenida Diego de Almagro, cerquita del Círculo Militar. Pueden venir a degustar sus desayunos buffet, sus almuerzos ejecutivos. También hay salones para eventos, capacitaciones. Pueden venir a hospedarse también, si es que viven aquí en Quito un fin de semana, o si están fuera de la ciudad del país, pues ya saben, aquí en el Hotel Ibis. Nati, estaba conversando usted acerca de estas ya propuestas específicas para la ciudad. ¿Qué busca? ¿Qué cambiaría usted en Quito? El modelo de gestión, un municipio de servicio, incluyente, que no persiga a los trabajadores autónomos, que los regularice, que genere condiciones para mejorar la creación de fuentes de empleo con un sistema único documental, por ejemplo, al interior del municipio de Quito, eliminando la patente municipal a los profesionales y a los emprendimientos que inician sus actividades, disminuyendo todos los trámites que tienes que desarrollar para ponerte un emprendimiento, para ponerte una empresa aquí en la ciudad de Quito, al interior del municipio, garantizando el derecho al trabajo de los trabajadores municipales, pero cero contemplación a la corrupción y al piponazgo, por supuesto. Necesitamos establecer mecanismos de interoperabilidad entre las empresas municipales, porque finalmente una isla es la EMAP, una isla es la EMOB, una isla es EMASEO. Necesitas articular todas estas empresas con la administración general del municipio. Nos hemos planteado la reactivación social. Vamos a devolverles los guaguacentros a nuestros niños y niñas de los barrios populares para que sus madres puedan salir a trabajar y se desarrolle productivamente también nuestra ciudad, generando empleo, trabajo con ellas. Planteamos el tema de un funcionamiento y reestructuración de las casas Somos, que las casas Somos no sea el espacio que está allí, no pasa nada, porque los están dejando de lado, que sean espacios para desarrollar temas de emprendimiento, para desarrollar un apoyo jurídico en las 56 casas Somos a las mujeres víctimas de violencia, en coordinación con el Patronato San José, un proyecto a largo plazo de atención a la salud mental de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Los temas de estrés, ansiedad, depresión, suicidios son complejos en la ciudad de Quito. Las drogas, el alcoholismo. Planteamos estos elementos desde el punto de vista social acompañado con la adecuación y la recuperación de las canchas deportivas, de los parques, de los espacios de recreación, porque el niño y el joven necesitan oportunidades para desarrollar estas actividades que no las tienen. Entonces, tu niño, tu joven, llega del colegio, llega de la escuela, no puede ir al parque porque es inseguro, no puede ir a la cancha porque está cerrada, porque está deteriorada. Entonces, la televisión, el celular, el internet, demos oportunidades a estos sectores. Hemos planteado desde el punto de vista social, de igual manera, empujar varios proyectos en torno a disminuir los índices de violencia en contra de la mujer. Llevamos una propuesta que la hemos denominado que será de capacitación y de sensibilización, ni una menos. Esta propuesta de ni una menos significa en instituciones educativas, instituciones públicas, privadas, barrios populares, desarrollar todo un proyecto de sensibilización de las consecuencias, los alcances respecto de la violencia en contra de las mujeres, cómo construir una ciudad en este ámbito solidaria, cómo el vecino, la vecina debe defender a la mujer que es víctima de la violencia, la construcción de nuevas masculinidades, entre otros elementos que tú requieres. Hemos planteado 3 en el tema de la seguridad. Natasha Rojas, desde la Alcaldía de Quito, vamos a exigir al gobierno nacional, cualquiera que sea, que cumpla con la ciudad, que ponga en funcionamiento todas las unidades de policía comunitaria, que le entregue a la ciudad de Quito los policías que por habitante plantean organismos internacionales, que les doten de la infraestructura necesaria. Y por otro lado, desde el municipio de Quito, voy a hacer funcionar, no como ahora que no pasa nada, el Consejo Metropolitano de Seguridad, para articular con el gobierno nacional, la Policía Nacional, la empresa privada, la academia y la ciudadanía
políticas en la prevención. Hay que recuperar el espacio público. La mayor cantidad de asaltos se da en los parques, espacios de recreación, calles, aceras, transporte público. Por lo tanto, esa es competencia del municipio. Estamos discutiendo con nuestro equipo jurídico los alcances del papel de la Policía Metropolitana, pero debe dejar de perseguir a los trabajadores autónomos, debe dejar de perseguir a los jóvenes que hacen arte y cultura en los espacios públicos y contribuir a la seguridad ciudadana en los buses, en el espacio público, en las calles, en los distintos sectores de nuestra ciudad, y a ellos también los capacitaremos. Hemos planteado el otro elemento en el tema de la movilidad, porque se va terminando el tiempo. En el tema de la seguridad, la tasa de seguridad ciudadana la utilizaremos exclusivamente para disminuir los índices de inseguridad. En el ámbito de la movilidad, la prioridad del peatón. Nosotros hay que construir espacios seguros para el peatón, porque si tú te trasladas caminando de un sitio a otro sitio, tu principal preocupación, ¿cuál es? ¿Y me pasará algo? Y caminas y regresas a ver a un lado y regresas a ver al otro lado. Seguridad, espacios seguros, con iluminación en las calles, transporte hasta altas horas de la noche a los distintos sectores de nuestra ciudad. Una reorganización del sistema de transporte en la ciudad de Quito. Los señores transportistas, con todo el respeto, ustedes ya no serán quienes deciden cuál es el costo de la tarifa. Ustedes, señores transportistas, ya no serán quienes deciden a dónde van los buses, por qué calles buses. No, con Natasha Rojas desde la Alcaldía de Quito, nosotros decidiremos el costo de los pasajes, no por presiones de ellos, sino tomando en cuenta la situación actual de la población. Planteamos para que a los grupos vulnerables de nuestra ciudad se retorne al costo de pasaje de 25 centavos y si requiere ser subsidiado, pues lo subsidiaremos. Nosotros planteamos una redefinición, que el transporte público vaya a los barrios populares hasta altas horas de la noche. Imagínate, en La Colmena, hasta las 6 de la tarde hay transporte público. Y hay zonas en las que no hay. A Toctuco, hasta las 7 de la noche. Y no te abren todas las puertas para que te puedas bajar, sino que ponen un palo de escoba en la mitad del medio. Y otros barrios, como usted dice, Héctor, no tienen transporte. El transporte público. Si el señor Guarderas, que siempre está escondido debajo de un escritorio porque no aparece en la ciudad, no inaugura el metro, Natasha Rojas va a inaugurar el metro en la ciudad de Quito con un sistema integral. Necesitamos resolver el tema de la seguridad bajo tierra, de la comunicación bajo tierra, del sistema único de recaudo para nuestra ciudad. Y plantearemos al gobierno nacional subsidie el pasaje del metro, porque realmente las condiciones, cómo fue construido, el nivel de personas que van a utilizar en los viajes es mínimo y requerimos subsidiar esa tarifa. Hay que tomar en cuenta que Quito es la ciudad que más contribuye con impuestos al Estado ecuatoriano. Plantearemos con argumentos sólidos la necesidad de financiar esto. Y en torno al tema de los ciclistas, nosotros estamos llevando una propuesta de la Alcaldía de Quito de seguros para los ciclistas que tengan accidentes, de un seguro que desde el municipio lo contratemos para los ciclistas que tengan accidentes, porque realmente las condiciones de nuestros ciclistas son complejos. Permanentemente escuchamos que ha sido arrollado, que ha sido atropellado, que ha muerto por estar en la bicicleta, y son aspectos... Y en espacios de los mismos ciclistas, ¿no? En espacios de los mismos ciclistas, que te invaden motos de la propia policía, los espacios de los ciclistas, es decir, trabajar en estos aspectos. Y el tema final al que me quiero referir es el tema de la inversión pública. Nosotros vamos a dinamizar la economía con inversión pública. La pavimentación y repavimentación de Quito, con un programa a mediano, a corto y largo plazo, pero hay que arreglar las calles. O sea, tú te caes en un hueco en una calle, se te daña la suspensión, se te dañan las llantas, se te daña el radiador y nadie te paga. Hay un cálculo realizado que entre 20 y 30 millones de dólares anuales pierden las personas, sumados todos, por supuesto, por este deterioro de la infraestructura. Y te decía el elemento final, el ecologismo popular.
Ecologismo popular para la ciudad de Quito, una ciudad verde. ¿Qué significa el ecologismo popular? Recuperar el ambiente, tratamiento de las aguas servidas. Solamente el 1% de nuestras aguas servidas es tratada en Quito. Nos dan Cátedra, Loja, Cuenca. Mira cómo está el río Machángara por esa contaminación y todas las aguas servidas terminan en Esmeraldas. Que si no fuera por el Chocó andino y todo lo que existe en esa zona, las condiciones serían muy complejas para quienes viven en Esmeraldas. Tratamiento de aguas servidas, dotación, por un lado. Por otro lado, un manejo responsable de los residuos sólidos. Necesitamos trabajar en la propuesta de basura cero. Pero no es que mañana va a pasar eso, es un proceso. Claro. Mientras tanto, ¿dónde vamos a depositar los residuos sólidos en Quito? ¿Cuál ha sido el problema? Hay negocios por detrás de esto, chanchullos, intereses privados. ¿Por qué no clasificamos la basura en Quito? ¿Por qué no hemos hecho de la basura un gran negocio en Quito? En la época del alcalde Rodas se compró una planta de tratamiento de la basura en $6 millones. Ahí está botada, no la han hecho funcionar por la tecnología que trajeron. Vamos a pedir que se investigue esa compra en nuestra ciudad. Entonces, un manejo adecuado. Hay que reciclar en la fuente. Y esto te permite también contribuir a los recicladores que puedan desarrollar en mejores condiciones su trabajo. Cero minería metálica en la ciudad de Quito que contamine el agua y que ponga en riesgo la biodiversidad. Me refiero al Chocó andino. Están poniéndole en riesgo. Por ello yo apoyo la consulta popular para que no exista minería metálica en la ciudad de Quito, donde hay fuentes de agua y, por supuesto, biodiversidad. El ecologismo popular te plantea la recuperación de laderas y de quebradas. Es otra prioridad, porque estamos hablando de personas que viven en esas zonas, con políticas de mantenimiento, pero también de mitigación de los riesgos, porque hay riesgos. Vamos, por supuesto, a trabajar en estos aspectos, entre otros elementos que tiene que ver el ecologismo popular, cómo garantizas los derechos de la naturaleza, pero también cómo garantizas la vida de las personas, la vida de los animales. Políticas fuertes para el tema de los animales de compañía. Tú tienes entre gatitos y perritos más de 1 millón abandonados en nuestra ciudad. Es terrible, los datos son impresionantes. Complejo, claro. Entonces, hay que fortalecer los proyectos que existen al interior del municipio, llegar a convenios de cooperación con los centros donde tú vas a dejar tu perrito, donde tú vas a dejar tu gatito, es decir, toda una política integral para este sector tan importante también de nuestra ciudad. Muy bien, Nati, le queremos agradecer, hemos podido conocer un poco más de su vida, sus planes, sus proyectos, su visión para la ciudad, que coincidimos pues necesita un cambio. Le agradecemos porque sabemos además que tuvo que mover ahí un poco su agenda para poder estar en este espacio, así que muchísimas gracias, Nati. Ya sabe que Equinoccio Digital, Confesiones de Equinoccio, pues está siempre con las puertas abiertas. Muchísimas gracias a ustedes. Los ciudadanos y las ciudadanas deben tomar una decisión en febrero del próximo año y esa decisión debe ser en función de recuperar esta ciudad, de devolverles a los ciudadanos y a las ciudadanas el optimismo, la alegría, el orgullo de ser quiteños, de vivir en esta ciudad que tiene una característica. Aquí vivimos los quiteños y las quiteñas, quienes nacimos aquí. Pero también viven muchas personas que han venido de otras provincias y también personas que han venido de otros países. Y esa es una diversidad, una riqueza importante que debemos potencializarla. Gracias a ustedes, un abrazo a todos y todas. Muy bien, muchísimas gracias a Nati y a ustedes por haber estado esta noche aquí con nosotros en Confesiones Equinoccio, desde nuestra casa, desde el Hotel Ibis. Estaremos en una próxima ocasión aquí a través de las distintas plataformas de Equinoccio Digital. Muchas gracias.